Hola, muy buenas tardes. Una vez más aquí acompañándoles con el comentario ciudadano. Hoy reflexionando algunas cosas que son muy importantes, sobre todo este año que es un año de elecciones. Usted sabe que el 11 de abril tenemos elecciones y también en noviembre. Quiero en esta hora comentarles a ustedes que hay mucho ruido escuchándose por allí muchas canciones, muchas bonitas melodías que de pronto son muy satisfactorias a nuestros oídos, pero quiero una vez más recordarle, vecino, vecina, que usted como ciudadano, la única herramienta democrática que tiene para decir no, para decir sí, para aprobar o desaprobar, es el voto. Por eso es que es muy importante que usted se prepare oyendo, escuchando, estudiando, preguntando todo este tema que de pronto nosotros tenemos que vivir. Por ejemplo, cuáles son las funciones que tienen que cumplir cada una de las personas que son electas. Pero hoy día quiero hablar acerca de las utopías. Estos días he estado escuchando, leyendo y estudiando. De pronto ya se escuchan voces, por ejemplo, de el sueldo universal o haber universal o también eh, una remuneración universal. Desde mi perspectiva, esto suena bonito, ¿sí? Y usted va a decir, David, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que se quiere decir? Estos días estaba escuchando un canal nacional de televisión y por eso es que yo le hago a ustedes mención de esto, en donde habían dos candidatos a la constituyente y ya estaban hablando acerca de el sueldo universal. Esto significa, y les cuento, vecino, que a nivel internacional ya se está escuchando que el mundo, en primer lugar, debería tener, o no debería tener, mejor dicho, el mundo no debería tener fronteras, el mundo debería ser una sola casa global, y etcétera. Y ahí entra esto del sueldo universal. Y claro, parten por las pequeñas legislaciones o pequeños acuerdos de un país a otro. Y suena bonito, yo no estoy en desacuerdo que nosotros tengamos un sueldo, entre comillas, como parejo para todos. Quiero contarles a ustedes que lo que se pretende con esto es ya establecer una mentalidad globalista o una mentalidad universal. Y ahí es donde de pronto a mí me hace ruido personalmente. Alguien de ustedes podría decir, pero es que esto no es malo, pastor. Yo no estoy diciendo que sea malo, pero desde mi perspectiva es una utopía, por ahora. Probablemente de aquí en muchos años más, probablemente podamos igualar, ¿sí?, nuestro sueldo con el sueldo de Argentina o con toda Latinoamérica, con Perú, con Bolivia, etcétera. Y con Europa. Pero yo apelo personalmente que hoy día acá en Chile se hable mejor de un sueldo ético, algo que desde mi perspectiva hace mucho tiempo ya debería estar establecido. El sueldo ético es como de alguna manera ir actualizando, así como se actualiza por ejemplo la canasta familiar, así como se actualiza por ejemplo el per cápita, etcétera. Ir actualizando un sueldo ético, es decir, que en nuestro país ninguna persona gane menos de esto. Un ejemplo solamente. Por ejemplo, acá en nuestra región, hablar de 500.000 pesos para una familia me parece que es muy, muy, pero muy al margen de lo básico. Entonces, se podría establecer un mínimo básico ético y desde allí sí poder hablar y decir, ¿sabes qué? Este es el piso. Nosotros hoy día en nuestro país tenemos un sueldo mínimo, pero no habla nada de ético o no habla nada de equidad. Desde mi perspectiva sería un sueldo de equidad, es decir, que igualamos a todos en donde todos tengamos un margen promedio, ¿sí? Ejemplo, los 500.000 pesos. En otros países se habla de dólares, ¿sí? En Estados Unidos $1.000, por ejemplo. Entonces, nosotros acá deberíamos tener ese piso, un sueldo ético, digno y también equitativo. Ahí sí yo aplaudo, pero que me comiencen ahora, para este proceso constitucional que tenemos, hablar del sueldo universal, me parece un poquito medio tirado a las mechas, por decir algo. Y también probablemente alguien diga, pero pastor, usted no está pensando en el futuro. Sí, sí, yo sé,
también entiendo, el futuro lo construimos hoy día, pero si ya establecemos algunos conceptos que se están usando no solamente en nuestra realidad, se están usando en México, se está usando en Europa, conceptos que de pronto nacen desde la perspectiva de la utopía idealística. Y ahí es donde de pronto me parece que nosotros debemos tener más los pies sobre la tierra. Yo, como persona cristiana o ciudadano cristiano evangélico, tengo los pies en la tierra, mi corazón en el cielo. Totalmente de acuerdo. Mis pensamientos probablemente pasan que con esta mirada transversal, lo que yo llamo la cosmovisión cristiana. Pero desde mi perspectiva deberíamos nosotros apuntar aquí, desde Magallanes, a trabajar por una mayor equidad en los recursos de nuestro país, igualdad frente a la ley y también hablar desde ya de un sueldo ético, un sueldo digno. Y eso sí, así como hemos venido pidiendo y escuchando de pronto, hablando de educación digna, jubilación digna, también es necesario que hablemos de un sueldo ético, digno, pero también equitativo. Será entonces hasta un próximo comentario ciudadano.